Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a 3x7, el podcast de Caretas. Tres periodistas, Valery Vázquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes. Vamos a analizar la semana que termina hoy sábado, como siempre, una semana política, intensa, convulsa y, por supuesto, también controvertida. Hay varios temas en el tintero. Lo primero, la contrarreforma a la SUNEDU, a la calidad de la educación universitaria aprobada esta semana en el Congreso. Y esto va de la mano, obviamente, con el plagio de la tesis de la pareja presidencial. Se denunció el domingo y, por supuesto, hay una serie de efectos respecto a esta denuncia periodística. También en el Congreso se archivó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para consultarle a los peruanos si es posible o no instaurar una asamblea constituyente que reforme la Carta Magna de 1993. Esto muerto solo en la Comisión de Constitución. Se ha aplicado algo que la hermenéutica parlamentaria prevé, el decreto de archivo. Es decir, como dirían los abogados, se ha archivado liminarmente, ni siquiera se ha discutido. Hay la posibilidad de que se vuelva a presentar un proyecto similar, pero ya tendría que ser en la siguiente legislatura. Así lo han anunciado los voceros de Perú Libre. Y en la semana que viene va a haber intensa actividad en el Congreso. El 10 de mayo se eligen a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, un tribunal que de 7 tiene a 6 de sus integrantes con mandato vencido hace ya casi 2 años, y es un trámite que se ha venido postergando legislatura a legislatura. También hay mucho que hablar al respecto. Y, por supuesto, la interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y 3 ministros más, la ministra de Trabajo, el ministro del Interior y el ministro de Energía y Minas. Aquí se podría producir la primera caída, si censuran al gabinete Torres, del primer Consejo de Ministros. Y finalmente vamos a reflexionar también cómo es el estado de cosas de la libertad de prensa en el Perú, a propósito de que esta semana se ha conmemorado el Día Internacional de esta garantía constitucional a la libertad de prensa. Pero bueno, vamos a empezar con lo primero, la contrarreforma. Valery, ¿te ha sorprendido que el presidente Castillo anuncie que va a observar la autógrafa de esta controvertida ley aprobada esta semana en el Congreso? Yo creo que ha sorprendido incluso a la gente de su propio gabinete, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, un día antes había dicho, vamos a impulsar la reforma universitaria, pero no sabemos qué cosa se va a decidir desde el Ejecutivo, ¿no? Esa decisión, esa pelea todavía estaba por darse. Ahora, es interesante que el presidente diga que se va a impulsar y que no se va a promulgar la ley como la ha presentado el Congreso de la República, pero lo cierto es que lo primero que uno piensa es que el Congreso de la República igual lo va a aprobar por insistencia. Entonces, al final de cuentas, ¿cuánto es realmente de manera auténtica la pelea que va a dar el Ejecutivo para que esta contrarreforma no avance, ¿no? ¿Cuánto de verdad el presidente quiere que la SUNEDU siga su camino en la independencia que se estaba buscando y no con el trabajo de las mismas universidades, ¿no? Dentro del consejo directivo, como lo que al final estaría ocurriendo? Yo, si me he sorprendido, un poco me he sorprendido, aunque me parece una buena jugada. Yo creo Sí, de hecho que es una muy buena jugada política, ¿no? Ahora, es una buena jugada política, habría que ver para quién, porque en todo caso lo que sigue ocurriendo es que el Congreso continúa un tema de deterioro, ¿no? Continúa su deterioro en su imagen ante la opinión pública, es decir, continúa sin poder articular, ¿no?, una personalidad de contrapeso frente al Ejecutivo y sobre todo frente a una opinión pública que se moviliza, porque puede haber una mayoría a la cual importe un bledo o SUNEDU, ¿no? O puede haber un porcentaje amplio, pero la opinión pública que se moviliza defiende la reforma de SUNEDU, porque claro, ahora el ministro de Educación está diciendo no hay que defender a rajatabla. Sí, claro que no hay que defender a rajatabla, pero aquí estás regresando a una situación prácticamente paralela a la de la Asamblea Nacional de Rectores, que nos llevó, entre otras cosas, a tesis como la de nuestro actual presidente, ¿no?, que pasa con más del 50% de plagio y aquí no pasa nada, con validadores que no
existen, ¿no? En la RENIEC y aquí no pasa nada. Entonces, claro, este tema de no la defiendan de manera cerrada, pues significa que al final te meten la combi informal, una vez más, con intereses muy, muy, muy grandes, mucho billete en el Congreso, ¿no? El señor Luna tiene una universidad que no ha sido licenciada, a las peruanas que ha sido muy vinculada al fujimorismo, idem, y así. Hay bastantes 48. más. Exactamente. Entonces, es mucha plata y a lo que voy es eso, ¿no? Que yo creo que el Congreso en todo caso pierde una vez más una oportunidad, porque por último, si querías, hacías pues las correcciones del caso. Las universidades, hay universidades licenciadas que se quejan que su NEDU se demora mucho para sacar nuevas carreras, nuevos programas, que no está a la altura, digamos, ¿no? De ese dinamismo que te demanda la economía digital de hoy, etcétera, educación continuada. Pero no, lo que hago es volver a darles a las universidades el control del tema, pues bueno, ¿no? Le faltan matices a los padres de la patria, ¿no? Según el Comercio Data, 25 parlamentarios tienen relación directa, vínculos directos con universidades no licenciadas. Es más, hay 11 parlamentarios que han estudiado en universidades que hoy ya no tienen licencia de la SUNEDU. Por lo tanto, acá hay un interés de un grupo que además están en los extremos, ¿no? Se han juntado los extremos de derecha y de izquierda para aprobar esta contrarreforma en desmedro de la calidad educativa universitaria. Y por otro lado, también hay una sociedad civil que empieza a movilizarse. Hay iniciativas de dos connotados abogados para presentar, por ejemplo, una acción ante el TC si es que el Congreso insiste en aprobar esta norma que ha sido obviamente criticada por toda la opinión pública. Pero bueno, vayamos a nuestro segundo tema que está Pero es concatenado increíble, con la y SUNED. perdóname Carlos, es increíble cómo realmente lo que se llama la representación nacional no representa a la nación, ¿no? Hay esos intereses, hay gente que está muy ligada a las universidades, como ustedes han dicho. Es una pelea además que ya tiene años, ¿no? Recordemos que la caída del primer ministro de Pedro Pablo Kuczynski de Educación estaba directamente relacionada a esto, pero lo cierto es que este Congreso ha logrado unirse en lo que no habían podido hacer los anteriores, ¿no? Finalmente en esa mayoría, y seguramente van a insistir. Pero queda clarísimo, claro, como dice Enrique, que estas acciones lo que hacen es deslegitimar profundamente al Parlamento, ¿no? Es decir, es un poder que tiene menos aprobación que el errático ejecutivo, ¿no? Increíble. Y pero decíamos que esto avanzando. está concatenado, sí, es lo peligroso. está concatenado con el plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo y de su esposa. Ya el Ministerio Público ha iniciado de oficio una investigación. Es un delito que no protege la inmunidad presidencial porque se cometió el 2012. Es un fiscal provincial de Cajamarca el que está viendo esto, pero la propia Universidad César Vallejo ha dicho que va a iniciar una investigación, ha formado una comisión y puede eventualmente confirmar que hubo plagio grosero y por lo tanto anular este título. Y lo que traería como consecuencia es que el presidente ha venido cobrando indebidamente un dinero extra a su sueldo desde el año 2012 por tener precisamente una maestría como profesor. Esto algunos penalistas dicen que es delito continuado y por lo tanto puede ser pasible de cualquier tipo de sanción. ¿Cómo ven el caso del plagio ustedes, Valerie? En realidad es lamentable, ¿no? Porque la cantidad de títulos que se han dado en la Universidad César Vallejo, si no me equivoco, es mayor que la que se ha dado en la Universidad de San Marcos en toda su historia, ¿no? Y eso ya dice 80,000 contra 17,000 y pico. En 30 años, 80,000 títulos de maestría y doctorado. Y yo creo que esa es la clave de lo que realmente sucede con la reforma universitaria y lo importante que es, ¿no? Desde lo más básico, desde que no hay baños, hasta el hecho de poder repartir títulos de esta forma. Y que el presidente haya plagiado, pues yo creo que sencillamente nos demuestra cómo es que está el sistema político en general, ¿no? La decadencia máxima a la que hemos llegado y el problema que estamos heredando a nuestros hijos, a las próximas generaciones. Lo del plagio, bueno,
yo lo enfocaría desde el lado de César Acuña, desde lo que tendría que responder pronto César Acuña frente a su investigación, a la universidad que él controla y a lo que está sucediendo directamente con el presidente, porque también ha habido un acercamiento de su parte hacia él, no sé si exactamente a la pareja presidencial. Creo que por ahí tendría que haber una respuesta pronto, más allá de las investigaciones que se hagan. Y lamentarlo, básicamente, lamentarlo y ver si realmente se puede llegar a encontrar delito en lo que ha ocurrido, ¿no? Enrique, Sí, las tesis en educación son las que más han crecido en estos últimos años y tiene que ver con este tema de acceder a las escalas magisteriales. y entonces, ahora vamos a revisar, si empecemos a revisar todas las tesis de la Universidad César Vallejo, por ejemplo, 80.000 en apenas 30 años, y yo no creo que sea 30 años, porque supongo que en los primeros años todavía no había egresados, frente a la Universidad Católica que teniendo más de 100 años tiene alrededor de 17, 18.000 títulos acumulados en toda esa trayectoria. Y en Y San Marcos, como decía solamente Valerie. Y solamente si vemos a la familia de César Acuña, de 12 hermanos, 8 han conseguido sus títulos en las universidades de César Vallejo. A mí eso me parece que debería estar completamente prohibido, ¿no? Ahí hay una situación que de alguna Un forma conflicto evidente de intereses, ¿no? sí, y de alguna forma debería ser evidente para el prestigio de cada uno de los actores en esta situación. El señor Acuña debería saber que eso le quita prestigio, pero en este país nada de eso está importando. Ya no importa cuánto tú pierdes con tener estos actos que podrían ser de corrupción o, como dices, de conflicto de intereses. Al final, no hay ningún intento de decencia en el fondo en nuestros políticos, es lo que yo estoy viendo. Bueno, el propio César Acuña ha logrado que universidades de tanto prestigio como la Complutense de Madrid, por ejemplo, avale una tesis obviamente plagiada, o incluso como la Universidad Colombiana Los Andes, que también tiene cierto prestigio en su país y en Latinoamérica. Pero en fin, vamos rápidamente avanzando con nuestros temas. Esta semana va a haber interpelación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y de 3 ministros de Estado también cuestionados, incluso Betsy Sánchez también por plagio de su tesis de pregrado. Betsy Pero aquí se Chávez. podría producir, Betsy Chávez, se puede producir la primera caída del gabinete ministerial del presidente Castillo. Es decir, la bala de plata. Se desperdiciaría, el Congreso entraría en ámbar y incluso eligiendo a un nuevo premier radical o provocador, ¿no? Estoy pensando, no sé, en cualquiera, en Guido Bellido, por ejemplo, para repetir el plato, o quien fuere, el Congreso estaría como a tiro de gracia para disolverlo, como lo hizo en su momento Martín Vizcarra. Pero también el Congreso tiene reflejos, podría eventualmente presentar una tercera moción de vacancia con todo lo que hemos visto en las últimas semanas y si se han puesto de acuerdo para aprobar leyes tan erráticas, controvertidas como la de la SUNED o en fin, la sexta autorización para retirar fondos de AFP, el 100% de la CTS, etcétera, entonces nadie garantiza que se junten de manera increíble 87 votos y ya no funcione la fórmula 44 que lo tenía tan tranquilo a Pedro Castillo. ¿Cómo ven esta coyuntura de interpelaciones y eventuales censuras esta semana en el Congreso, Valerie? Bueno, yo creo que Aníbal Torres ha estado abusando justamente de ser la bala de plata, ¿no? Durante todo este tiempo ha sido muy provocador, muy informal en sus declaraciones, ha terminado pechando a la prensa, que de hecho vamos a hablar de ese tema más adelante. El otro día le decía a una chica, seguramente tu tesis es peor que la del presidente.
Y esa frase envuelve realmente una realidad totalmente dolorosa, peor que la del presidente, dice, ¿no? Y además que es una persona que no tiene ningún tipo de respeto, ni siquiera a la hora de dar declaraciones. Como decíamos, habló de la SUNEDU a medias, ha hablado de Bruno Pacheco, como lo ha hecho, diciendo, pero qué mejor que reunirme en un carro de noche. Realmente es como inverosímil lo que responde ese presidente del Consejo de Ministros, y sin embargo yo creo que ha estado justamente abusando de la posibilidad de ser la bala de plata y que el Congreso de la República finalmente lo censure y esté el Ejecutivo a un paso de más bien cerrar el Congreso. No estoy segura de los reflejos del Congreso al final. Claramente no se quieren ir y esa sería la posibilidad de que se unan en una vacancia antes de que los cierren. Pero creo que llega todo a estar en una situación muy extrema, ¿no? Si sale Aníbal Torres, que creo que ya es un ¿Cómo poco ves tú? inevitable. Es estrambótico, Aníbal Torres. La intervención de esta semana ha sido patética. O sea, yo sé que uno trata de evitar un poco los adjetivos, al menos yo trato de evitar los adjetivos como periodista, pero la verdad que esto es algo que, como dice Valery, no tiene nombre, ¿no? O sea, cómo ese va a ser un presidente del Consejo de Ministros, cómo esas van a ser sus reacciones, cómo ese va a ser su relacionamiento con la prensa y demás. Y por supuesto estamos hablando de la interpelación de 3 ministros más, es decir, Trabajo, Energía y Minas, y se me escapa Interior. Interior, ¿no? Trabajo y Energía y Minas están manejando pues unas agendas que son sumamente cuestionables. Vamos a ver si esto llega a la censura del primer ministro, pero lo lógico sería, en cualquier circunstancia, que sí, que fuera censurado el primer ministro, pero vamos a ver el cálculo político, cómo se comporta, ¿no? Desde esa perspectiva. Deberían censurarlo, francamente, ¿no? Sí, pero el tema es eso, el cálculo político, y todo se reduce al cálculo político, cada una de las declaraciones, cada una de las decisiones, lo que sucedió con Patricia Juárez esta semana, ¿no? Que ella dijo, yo estoy en contra de la norma que se va a aprobar sobre la SUNEDU, pero al final votó por disciplina, dice, con su bancada, lo cual es lamentable, porque si vamos a votar para todos los casos por disciplina con la bancada, entonces tengamos a 9 congresistas y uno con el voto de cada, representando cada una, ¿no? Al final yo creo que tendría que haber mucha más independencia, sobre todo si además expones tus razones por las que estás en contra de una decisión como esta, ¿no? La de la SUNEDU en el caso del ejemplo que doy de Juárez. Además, la Constitución protege a los congresistas, ¿no? Dice bien claro que no tienen mandato imperativo y por lo tanto no responden ante nadie por su voto, porque se supone que son representantes legítimos del pueblo. Y ahí también están nuevamente incumpliendo la ley, defraudando a sus electores y entrando en esta componenda que definitivamente los deslegitima, ¿no? Es decir, la gente ya no cree para nada que el Congreso sea parte de la solución frente a esta crisis profunda política y de gobernabilidad, sino todo lo contrario, es parte del problema. Y además de esta interpelación, el 10 de mayo, es decir, el martes, el Congreso, por fin, digo, porque es un proceso que ha demorado muchísimo tiempo, va a tomar una decisión que también trae mucha controversia, de elegir a los nuevos tribunos, y para eso necesitan una altísima votación, 87 votos de 130 para elegir a cada uno de los 6 miembros del Tribunal Constitucional, ojo, que van a ser muy importantes porque todas estas normas pueden terminar en última instancia en el TC para declararlos si son o no constitucionales. ¿Cómo ven este proceso, Enrique? Tú que has seguido de cerca los candidatos y en fin, los Sí. procesos que han sido cuestionados. Hay algunos candidatos que hemos visto que tenían condiciones y que se las ha puesto mil peros, ¿no? A la hora de la evaluación, a la hora de poder validar sus investigaciones, y eso ya pinta mal. Ojalá que lo del Tribunal Constitucional, creo que me voy a equivocar, pero ojalá que lo del Tribunal Constitucional no sume a esto que estamos señalando con el tema de SUNEDU, de un Congreso que se va aislando en sí mismo y que, insisto, va desperdiciando su oportunidad de constituirse en un contrapeso frente al Ejecutivo. Qué suerte la del gobierno de tener este Congreso al frente. Qué suerte la de un gobierno tan malo como el que tenemos, tener un Congreso con esta
falta de visión y una crisis de liderazgo tan evidente. Eso es lo que me parece. No creo que los miembros del Tribunal Constitucional evidentemente van a responder a una composición política muy marcada. Eso es lo que me parece que va a pasar. Yo creo que creo que se van a pelear de manera muy fuerte, ¿no? Para esa decisión, porque lo que estaba diciendo Carlos, al final, en un legislativo que se enfrenta a un ejecutivo, la última decisión la va a tener el Tribunal Constitucional. Es como cuando se pelea en la mesa directiva, esto incluso peor, ¿no? Es la última palabra de lo que suceda en ese enfrentamiento. Entonces, evidentemente, los dos grupos, estos dos equipos, quieren tener al Tribunal Constitucional alineados con ellos, y eso va a ser sangriento. Yo creo que va a ser bien difícil el 10 de mayo. Y a ver si logran tener 87 votos cada uno de los finalistas, de los postulantes finalistas. Terminamos rápidamente con algo que no solo atañe a los periodistas, sino sobre todo a los ciudadanos, el derecho a saber de la gente a través del trabajo periodístico. ¿Cuál es el estado de cosas de la libertad de prensa en el Perú en los últimos 9 meses, Enrique? El Consejo de la Prensa ha emitido su informe sobre libertad de expresión y señala que Castillo es el presidente menos comprometido con la libertad de expresión del Perú desde Fujimori. Y bueno, hay varios casos que ellos plantean que ubica, a diferencia de otros años, al Ejecutivo como el principal agresor de la libertad de prensa. Nosotros en Caretas, por cierto, tenemos 2 casitos. Una Quiñada, con todo cariño, nuestra reportera Romina, ¿no? Que fue agredida directamente, y por acá, que me sacaron pues de TV Perú, y pone todo lo de TV Perú también en un contexto por las declaraciones que dio Hildebrand, que Castillo le ofreció tener una presencia directa en TV Perú. Ese es uno de los muchos puntos: publicidad, como digo, agresiones, las amenazas del primer ministro, el tema de la manipulación por el lado de la concentración. Pero yo diría solamente 2 datitos rapidito. Uno, Castillo es el único presidente que no ha firmado Chapultepec. Le pude preguntar esta semana a César Landa sobre el tema, y el canciller le ha recomendado a Castillo que firme Chapultepec. No lo hace hasta ahora. Y en segundo lugar, la próxima semana viene el relator de la libertad de expresión de la OEA al Perú, y vamos a ver qué cosa dice, ¿no? Es también penoso, sin que lleguemos, por supuesto, a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Es penosa el concepto que tiene el Ejecutivo y particularmente el presidente de la prensa, ¿no? De la libertad de expresión. Bueno, eso es lo que se ha hecho sentir desde el inicio, ¿no? Perdóname, Carlos. Se ha hecho sentir desde el inicio el ataque a la prensa, el descrédito, la cantidad de veces que han dicho que se miente para todas las informaciones que se dan. Y yo creo que la única recomendación que se puede hacer es a todas las personas, periodistas, no periodistas, peruanos en general, seguir informándose y contrastar mucho cada uno de los detalles. De eso se trata. La mayoría de las cosas que se han descubierto en este gobierno, si no son el 80% o más, han salido de la prensa, y eso es algo que se tiene que reconocer, porque es la única manera de poder protegerse de los poderes corruptos que tenemos alrededor. Y cuando se niega a declarar a la prensa, no se está dejando sin chamba a los periodistas. Se está atentando contra el derecho a saber de la gente, ¿no? Bueno, y ya llegamos a nuestro final en esta edición de 3x7. Los esperamos, como siempre, el próximo sábado. Buena semana. Gracias, adiós.